Bueno, Germán de los Santos viene cubriendo los acontecimientos policiales y mafiosos que ocurren en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, desde hace muchísimo tiempo. Hemos conversado con él en varias oportunidades. Germán es periodista del diario La Nación y es seguramente la persona que mejor ha informado a los argentinos sobre el descalabro que hay en esta provincia y en esta ciudad de Rosario como consecuencia de los narcos. Hemos llegado, digamos, si cabe, digamos, a un extremo, con 6 asesinatos en 20 horas, con un niño o niña baleado de 4 años en el día de ayer, y con lo que yo presumo, y quiero ver qué es lo que opina Germán, que esto no es una batalla, digamos, clásica entre el narcotráfico y la fuerza de seguridad, sino que es una batalla entre bandas narcos, que es una cosa muy diferente y inclusive mucho más seria, ¿no? Así que veremos qué es lo que piensa Germán. Germán, un abrazo muy grande, buen día. Marcelo Longobardi por Mitre. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, un gusto. Lo mismo para nosotros escucharte otra vez, aunque lamentablemente siempre sobre el mismo tema, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo lo de Rosario? A ver, ¿mi interpretación es correcta respecto de que estamos viendo una guerra entre bandas? Sí, el enfoque es correcto y en base a un dato muy contundente, digamos, no hay enfrentamientos entre la policía y las bandas narcos. Yo enumeraba que el año pasado hubo solamente 4 policías que dispararon contra presuntos integrantes de bandas narcos, digamos, solamente 4. Por eso la sensación que queda es que hay una especie de vacío también de la propia policía en este momento tan particular preelectoral. Llama mucho la atención estos 6 homicidios en solo 24 horas, pero también se encadena con una espiral de violencia que arranca un poco más atrás. Son 17 homicidios en los últimos 10 días, y que tiene que ver también con el inicio de este juicio que arrancó hace 2 semanas en Rosario, que tiene a Guille Cantero como principal acusado. Y en el inicio de este juicio, Guille Cantero hizo como una especie de presentación ante la sociedad diciendo que se dedica a encargar a sicarios para tirarle a jueces. Él está acusado de 14 atentados contra funcionarios judiciales y magistrados. Todos estos atentados se ordenaron desde la cárcel. Como también se sospecha que los crímenes que sucedieron en los últimos días también se ordenaron desde las cárceles. Y ahí hay un fenómeno muy particular. O sea, los líderes de las principales bandas están detenidos, pero desde las cárceles siguen operando. Entonces, el fenómeno de la sangre en las calles no se cierra nunca. Nunca se termina de cerrar el combate contra estas bandas muy rústicas y rudimentarias, porque no son grandes organizaciones criminales con contactos internacionales, sino que son en su mayoría barriales. Y eso también es otro rasgo particular, que el Estado no puede enfrentar estas bandas que son muy rudimentarias. Bueno, insisto, digamos, en esto. No estamos hablando del cartel de Medellín, estamos hablando de Sinaloa, claro. Estamos hablando de otro nivel, ¿no? Claro, exactamente. Okay. Y ya el fenómeno trasciende el escenario provincial, porque la mayoría de estos líderes ya están en cárceles federales. Claro, en Marcos Paz, claro. Y en Ezeiza, y algunos fueron enviados la semana pasada a la cárcel de Resistencia en el Chaco para sacarlos de Santa Fe. Claro, vos fíjate que el Estado no puede controlar la calle, sino que no puede controlar las cárceles, ¿no? Porque claro, estas guerras están dirigidas y comandadas desde la cárcel, al punto tal que quiero preguntarte, Germán, por un nombre que yo no conocía, obviamente, en esta historia, que es el nombre de Esteban Lindor Alvarado, que es otro aparentemente capo de estas bandas, que está efectivamente detenido en Marcos Paz y que había estado involucrado en estos últimos acontecimientos desde la cárcel. Hace pocos días se descubrió que este otro tipo, ¿cómo se llama
ahí me olvidé el apellido ahora, el otro jefe narco de Cantero. Cantero, tenía no uno sino dos teléfonos, pues le sacaron uno y después le apareció otro, también desde la cárcel, ¿no? Sí. Y se dio también otra cosa que no tuvo tanta trascendencia, pero para mí es muy importante. El lunes pasado hubo una protesta de agentes penitenciarios en la propia cárcel, en la cárcel de Piñero, que es la de Rosario, donde hay otros integrantes de estas bandas criminales, y en la protesta que hicieron estos agentes penitenciarios reclamando aumento de salarios, el abogado que los representaba era el abogado del narco Esteban Lindor Alvarado, con lo cual es muy llamativo que los propios penitenciarios que tienen que custodiar a estos presos estén representados por un abogado que representa al narcotraficante. O sea que este Alvarado es otro jefe narco que está en guerra con Cantero, esa sería la idea, para entenderla del todo. Sí, no sé si está en guerra, pero es uno de los rivales en las calles, porque lo que se dio en los últimos meses es la aparición de otro fenómeno a la par del narcotráfico, de la venta de drogas, que es el de las extorsiones. Estos dos grupos y otros más lo que hacen es van a, por ejemplo, concesionarias de autos, que ese es un fenómeno bastante común, disparan a los vidrios del frente y dejan un cartel que dice: con la mafia no se jode, o plata o plomo, y reclaman una suma de dinero. Por ejemplo, en el último episodio fueron $25.000, y eso es lo que el nuevo emprendimiento criminal o el negocio de estas bandas a la par del narcotráfico. Es un método que surge y que como que le implantan los monos con estos ataques a los jueces, como te decía, que es el juicio que se está llevando adelante hoy. Ahora, Iban, disparaban y dejaban un cartel que decía: con la mafia no se jode. Ahora, Germán, Willy Cohen te saluda, un abrazo muy grande. ¿Qué tal, Willy? Da la sensación de que además aquí hay una dificultad del Estado, tanto nacional y provincial, para cortar el flujo de dinero que circula ahí, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es lo que paga la protección policial, la protección judicial? Y bueno, el dinero. Y hay evidentemente un flujo de dinero entre estas bandas barriales que evidentemente no pasa por los bancos. Entonces no hay una decisión de cortar por donde duele, que es precisamente el bolsillo, ¿no? Sí, y lo que vos apuntás es interesante, porque también lo que ha aparecido en algunas investigaciones judiciales es que estos grupos criminales juegan en esa economía informal, por ejemplo, en la compra de dólar blue. Claro, manejan el blue, efectivamente. Claro, los monos iban y apretaban a las cuevas financieras, esto es ahora reciente, y los viernes les pedían una especie de impuesto paralelo, claro, en el que recaudaban entre $5.000 por cueva. Y incluso hasta en la City rosarina se empezó a hablar de un dólar banana, que era el dólar de los monos. El dólar banana, qué genial, increíble. Bueno, una radiografía que nos presenta el gran periodista argentino Germán de los Santos sobre lo que está ocurriendo en Rosario y en Santa Fe. Germán, como siempre, un abrazo, gracias por tu crónica que nos ofreces esta mañana y te seguimos atentamente en el Diario de la Nación. Un gran abrazo, ¿eh? Un abrazo grande y saludos. Bueno, qué bárbaro, Germán de los Santos. Muy valiente, ¿no?